Vamos a conversar con el congresista Diego Bazán, que es justamente presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento y además congresista de Avanza País. ¿Cómo está, congresista Bazán? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches, Omar. Y entiendo que usted justamente ha presentado una moción o va a presentar una moción para invitar al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, a dar las explicaciones del caso. Que no se confunde, esto no es una interpelación, es una invitación para que explique lo sucedido el fin de semana. Correcto, Omar. Lo que nosotros hemos planteado es desde la Comisión de Defensa poder invitar al ministro de Defensa, Chávez Cresta, al Pleno del Congreso. Si bien es cierto, esto no es una interpelación, pero es un procedimiento también más rápido. No vamos a necesitar el tema de conseguir las firmas, lo estamos haciendo de manera inmediata. Lo hubiéramos podido hacer directamente a la comisión, pero creemos que es un tema tan importante que tiene que de hecho abordarse desde el Pleno del Congreso. Ojo, esto no quiere decir que se haya salvado de una interpelación, porque sabemos hoy que Renovación Popular y Fuerza Popular también están en camino para presentar la interpelación. Pero también hay que decirlo, es también igual de válido que una interpelación. Con una invitación incluso se podría ya plantear una censura, cosa que no se descarta tampoco. A ver, pero ¿usted está de acuerdo con que además de la invitación se plantee una moción de interpelación? Creo yo que con la invitación es suficiente porque va a responder un pliego de preguntas que tendría que responderse. Por ejemplo, mi planteamiento es que esto sea rápido. Si el día jueves vamos a tener al ministro del Interior, yo creo que también sería importante que el jueves podamos tener al ministro de Defensa. Yo personalmente voy a plantear que una vez que se apruebe esta moción de invitación en el Pleno del Congreso, sea inmediatamente invitado el ministro de Defensa y pueda responder también el mismo día jueves. ¿Qué es lo que se busca conocer? ¿Cuáles son las preguntas que se le tienen que plantear en este momento al ministro de Defensa luego de lo ocurrido el fin de semana? La verdad de los hechos que han ocurrido el último fin de semana, el saldo lamentable, tú lo has dicho, cada fallecido se lamenta. Nosotros lamentamos mucho que hayan sido también, no solo se trata de que hayan sido miembros de las Fuerzas Armadas, cualquier muerte se lamenta en el país, pero sin lugar a dudas, hoy nuestras Fuerzas Armadas viven un momento crítico. Los estamos mandando a una situación bastante complicada de conflicto social al interior del país sin ninguna medida de protección, bajo condiciones realmente extremas, no están bien alimentados, no están bien protegidos, no tienen ni siquiera dónde dormir en muchos de los casos, pero además de ello, con el impedimento de que en una situación extrema no puedan ni siquiera utilizar las armas. Yo no espero que las Fuerzas Armadas disparen. Lo que yo espero es que si sé que no van a tener la posibilidad en el mayor de los extremos de poder defenderse, tener en cuenta que no se les puede enviar, se les está exponiendo. Ojo que el día anterior, esto ocurrió el sábado en el río Ilave, donde lamentablemente perdieron la vida estos soldados, pero el sábado sí hubo un enfrentamiento en Juli, con los saldos también lamentables, pero ahí sí, en Juli, el ejército sí disparó, al punto que hay 7 personas heridas de bala, justamente, del ejército. No es la idea y lo he dicho desde el inicio. Ya, pero sí disparan, ¿eh? No es que hayan dejado de disparar. Ojo, sabemos que el sábado dispararon. Lo han dicho. O sea, esas 7 personas pudieron haber muerto también. Pudieron haber muerto definitivamente. Sí. Entonces sabemos que el tema no se está controlando, que no hay una estrategia pero entonces este argumento de que no están usando las armas no es del todo cierto. A ver, hay que saber cuáles son las órdenes que se dan. Por eso estamos invitando al ministro de Defensa. Nosotros queremos saber realmente qué órdenes les han dado. Sabemos que hay un comunicado de los ex altos mandos del ejército hoy que indican no se le está permitiendo. Ahora, cualquier persona... Sí, pero el día anterior dispararon. No te voy a rebatir ese tema porque es real. Hay saldos lamentables de un lado y del otro, Mar. No queremos esto, pero lo que es real es que estás exponiendo al peligro, tanto a los civiles, porque estás exponiendo de que personas de las Fuerzas Armadas puedan disparar, y estás exponiendo a los propios miembros de las Fuerzas Armadas, a los que aparentemente les dan órdenes de arriba y les dicen no te puedes enfrentar. Y no hay una lavada de mano espectacular también de parte de los ministros de Estado, se lo digo porque lo que hemos escuchado el fin de semana de parte tanto del Premier como del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, es que ellos no tienen nada que ver con el tema operativo. Entonces, claro, usted hace una pregunta totalmente válida. Oye, ¿cómo viene o cuáles son las órdenes que se están dando? ¿O quién está dando esas órdenes? Y si esas órdenes tienen el aval político. Pero lo que hemos escuchado es, nosotros no sabemos nada. Precisamente, por eso, Omar, existe estos procedimientos de control político, porque sin lugar a dudas existe una responsabilidad política. Hoy sabemos
realmente que quien dirige, obviamente, las políticas públicas en temas de defensa y de seguridad al interno y en zonas, por ejemplo, como el Bray, donde tiene control el ejército, en zonas como Puno, donde tiene control hoy el ejército, es el ministro de Defensa, sin lugar a dudas. A esa responsabilidad no se puede escapar. Cuando me plantean o me dicen el Premier obviamente también está en otras responsabilidades. En algún momento tendremos que sentarnos con él a conversar, incluso podríamos invitarlo, pero lo que es claro es que el tema va por el sector defensa y hay una interpelación también en camino para que rinda cuentas el ministro del Interior y va el día jueves también al Congreso de la República. ¿Y el premier Otárola debería ser interpelado? Ojo, ya por lo que fue su participación cuando fue ministro de Defensa, porque cuando Otárola fue ministro de Defensa es que ocurrieron las muertes justamente en Ayacucho, las 10 muertes en Ayacucho, las 19 muertes en Juliaca, Puno. Podría ser, sin lugar a dudas, invitado, Omar. No renunciamos a eso. Creo que el Congreso de la República, en determinadas circunstancias de crisis política, en más de 150 puntos en el país, no quería o no ha querido ahondar más en la crisis o agregar más leña al fuego. Sin embargo, creo que vivimos un episodio en este momento, aparentemente de calma, que no debe dejar de que nosotros cumplamos nuestra función de hacer control político. Pero ¿no cree que justamente el hecho de que sigamos en una situación de convulsión social es porque esas heridas están abiertas? Y cuando digo heridas, hablo de los 6 muertos en Apurímac, los 10 muertos en Ayacucho y los 19 muertos en Juliaca, porque no se nota un nivel de fiscalización de parte de las entidades a las que les corresponde fiscalizar, en este caso el Congreso de la República. Y te voy a decir, Omar, que nosotros en su momento, hace mes y medio, tuvimos al ministro de Defensa y ministro del Interior en el seno de la Comisión de Defensa para que ellos rindan cuenta. Si bien es cierto, fue una sesión reservada porque se tocaron temas delicados, que eran temas de estrategia, hicimos un real control político en su momento. ¿Y qué le dijeron en ese momento? ¿Que sí hubo una orden para disparar? No. ¿Para usar armas letales? No. Y esos temas por eso están en investigación. Yo no soy un fiscal para determinar la responsabilidad. Pero usted es un político y usted tiene que determinar la función y la responsabilidad política. Pero voy a ser mesurado y voy a esperar lo que diga el Ministerio Público, porque ellos tienen las herramientas para determinar. No pareciera que han sido tan mesurados en el caso de Pedro Castillo. Ahí sí se han formado comisiones investigadoras, ha sido la subcomisión. Hay un rol, pero aquí pareciera que se han puesto de costado. No, para nada. Prueba de ello es que yo estoy pidiendo que vaya a rendir cuentas. Prueba de ello es que estoy apoyando la moción de interpelación del sector. Señor congresista, interior. El 7 de marzo, porque a ver, usted recordará, y no me va a dejar mentir, porque entiendo que Avanza País puso una reconsideración, se crea este grupo, esta comisión especial para investigar justamente las muertes ocurridas en el marco de las protestas. Esta comisión no se pudo instalar hasta hace poco. Bueno, ya se instaló. Yo no he... ¿Después de cuánto tiempo? Pero no es, Omar, esa no es responsabilidad mía. Yo he apoyado que se instalen comisiones. Pero hablamos del Congreso de la República. Entiendo, y entiendo que hayan dudas, por supuesto, pero vuelvo a repetirte, estamos haciendo nuestro trabajo de control político, creemos que hay una responsabilidad política que tiene que saldarse y que es necesario. Y ahora tú me preguntas, ¿es necesario ahora recomponer el gabinete? Yo te diría que sí, que es necesaria una reestructuración del gabinete, porque creo que va a ser saludable precisamente para eso. Me parece un punto interesante, es decir, ya la permanencia de Alberto Otárola como premier y que además fue ministro de Defensa. Yo insisto, esto es muy importante. Fue el ministro de Defensa cuando ocurrieron estas muertes. ¿La permanencia de Otárola en el premierato es insostenible? No puedo decir que sea insostenible, pero creo yo que sí existe hoy responsabilidad del sector interior y del sector defensa. Yo creo que por ahí va el tema de recomponer el gabinete. Si está el señor Otárola o no, eso ya depende de la Presidenta de la República. Va a tener que ir a responder el señor Otárola en su momento, como te he dicho, que creo que es importante, y el Pleno del Congreso finalmente determinará del destino de este gabinete y de este. Se lo decía porque haciendo un poco de memoria de la historia reciente, por mucho menos, congresista, por mucho menos, un ministro de Estado renunciaba. Y lo que ha vivido el país en los últimos meses es sumamente traumático para todos y sobre todo para las regiones que han enfrentado 19 fallecidos. Ojo, 10 fallecidos en Ayacucho, al punto de que la propia Organización de las Naciones Unidas, su Relatoría de los Derechos Humanos, le pide al gobierno peruano que explique lo ocurrido. Y uno dice, oye, tienen que venir organismos internacionales porque no lo hace el Congreso de la República. Históricamente, eso es lo que ha ocurrido. Precisamente la responsabilidad política recae normalmente en los ministros. Y no hemos visto realmente
particularmente, y lo he dicho desde hace varias semanas, yo no veo que el gobierno haya hecho un mea culpa en decir nos hemos equivocado en estas estrategias, hemos cometido errores, lo que ha conducido a saldos lamentables y tenemos que remover personas. Yo creo que como ya no lo está haciendo, le ha tocado el momento y tiene razón. Omar, te lo vuelvo a repetir, si particularmente esto no se hizo de manera tan tajante o firme antes, fue precisamente por la situación donde donde particularmente yo creía que se tenía que sostener todavía para controlar la situación, no echarle más leña al fuego. Pero hoy creo yo que esa responsabilidad política tiene que darnos resultados y la presidenta tiene que recapacitar. Yo espero realmente no llegar al tema de una censura. Y desde acá pienso, la presidenta de la República tiene que evaluar por lo menos la permanencia del sector defensa y sector interior. Ahora, es un tema que está vinculado de todas maneras porque es uno de los pedidos que el día de hoy todavía se le hace a la clase política, el que se vayan todos, el adelanto de elecciones. Entiendo que en la Comisión de Constitución se está debatiendo la posibilidad de que las elecciones se lleven todavía en el 2023, pero en diciembre del 2023 y que el cambio sea en abril del 2024. ¿Esto es viable? ¿Esto es sostenible? Después de todo lo que hemos visto en los últimos meses de expectativas hacia la población y finalmente no se terminó de aprobar nada. Totalmente irresponsable si eso es lo que plantea la Comisión de Constitución. ¿Por qué? Porque 2023 no tenemos meses para absolutamente nada. Insisto, me he cansado de tocarlo, no se respeta la democracia interna entre los partidos políticos, no respetamos un calendario electoral y evitamos que partidos que están en camino de inscripción puedan lograr finalmente el objetivo. Y ahora, lo que he planteado desde siempre es que sea el 24. Pero esto no va a pasar si no existen acuerdos políticos. Y los acuerdos no los toma un solo congresista, los acuerdos los toman las bancadas. ¿No existen en este momento? Ahora no existe un acuerdo político, es lo real, Omar. Pero es de la boca para afuera lo que hay. Realmente de muchos lados. Pero también y la Comisión de Constitución tiene que determinar y decir, si yo sé que hay un dictamen que sale de la Comisión de Constitución con 9 votos a favor y 6 votos en contra, definitivamente ese dictamen no va a tener votos en el Pleno del Congreso. Por eso que todo tiene que salir consensuado desde la Comisión de Constitución. Tiene que salir un dictamen aprobado por unanimidad. No podemos patinar nuevamente, no podemos decirle a la población o que la prensa informe de que se está debatiendo un tema y pasemos la vergüenza nuevamente de que este tema no prospere. Eso no tiene por qué volver a suceder. He ahí la gran responsabilidad de precisamente el presidente de la Comisión y los que lideran la Comisión de Constitución. Y también, por supuesto, decirles, la única forma de que esto suceda es que lleguemos a consensos. Particularmente creo yo que ya renunciamos al tema de reforma porque sabemos que no existen los votos. Entonces, que la izquierda también renuncie al tema de su asamblea constituyente y que obviamente sea una fecha responsable. Es decir, ya, porque era uno de los argumentos de ciertas bancadas, recuerdo Acción Popular en un primer momento decían no, 23 no, porque hay que hacer las reformas. Y bueno, ahora su posición es ya no quieren nada, se quieren quedar hasta el 2026. ¿Tampoco hay acuerdo para las reformas mínimas? No, es que no podemos esperar, si lo real es que no existen 87 votos, ¿cómo esperamos aprobar una reforma? No nos podemos poner de acuerdo en ese tema. ¿Y no se puede ir a un referéndum? Es decir, precisamente mi propuesta desde el inicio es, si no tenemos las reformas, pero sabemos que tenemos más de 65 votos, bueno, vayamos únicamente al tema del adelanto de elecciones, planteado en mi posición para abril del 24, para irnos en julio del 24, y tenemos todavía tiempo para que esto en los próximos días se pueda aprobar con 66 votos en primera votación y que luego pase directamente a referéndum. Y creo que sería saludable porque lo legitimaría además la población, ¿no? Ahora, otro punto que me parece importante, hemos hablado de las interpelaciones y escapa un poco al escenario de convulsión social, pero sí genera o le tira más leña al fuego. Me refiero a las declaraciones del ministro de Educación, Óscar Becerra, ante estas imágenes que vimos en la Plaza San Martín de un grupo de madres aymaras con sus hijos que fueron gaseadas por la policía. Policía que además ha sido separada mientras duren las investigaciones, según el propio ministro Vicente Romero. Pero lo que dijo es que estas señoras las comparó con animales, que ni los animales hacen o exponen al peligro así a sus hijos. ¿Cómo toman una declaración de este tipo desde el Congreso, desde Avanza País y desde su punto de vista? Yo lamento mucho las declaraciones del ministro todavía, aún más siendo el ministro de Educación,
y que obviamente no aporten nada a la tranquilidad o la pacificación del país. Por el contrario, nos divide más, genera más odios, más violencia. Y obviamente desde acá también hago una reflexión. Nadie quiere exponer a los niños, creo que no es lo adecuado, pero las palabras realmente las lamento, no las comparto. Desde acá, desde su espacio las sentencio, pero además indico, no solo es el único problema que nos trae el ministro de Educación, que indiscutiblemente es el responsable de que no puedan iniciar las clases en Puno y de que estoy seguro no van a iniciar el día 20 las clases en Puno, de que no se haya completado con habilitar toda la logística para que se inicien las clases, de que los profesores no puedan llegar a Puno a dictar clases. Ese tipo de situaciones deben ser las que nos también conduzcan a que la presidenta de la República pueda también meditar, y creo que sería también un cambio saludable la salida del ministro de Educación. Llama la atención, ¿no? Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer y el ministro no solo no ha pedido disculpas, sino que se ha ratificado en estas expresiones, en entrevistas que ha dado, y llama la atención que la presidenta, nuestra primera presidenta mujer, Dina Boluarte, no haya dicho absolutamente nada, ¿no? Bueno, lo primero que tuvo que hacer el ministro de Educación es pedir las disculpas del caso, hacer un mea culpa. Él dice que, bueno, no era su intención. Creo yo que no es la intención de nadie, pero sí fueron lamentables y uno tiene que admitir cuando se equivoca en sus palabras. Y el señor sí, y aprovechando, mañana es el Día Internacional de la Mujer, tiene que pedir disculpas públicas a toda la nación. Y solo con esto termino, y le van a preguntar en la interpelación al ministro del Interior, Vicente Romero, por qué la policía lanza bombas lacrimógenas a 2 metros de las personas y al cuerpo. Vamos, de hecho, esas son las preguntas que están en el pliego interpelatorio, el manejo de la crisis y el uso de la violencia desmedida en algunos casos, son casos muy puntuales. Mi respaldo obviamente a la Policía Nacional del Perú, pero también está el tema de la toma a la Universidad de San Marcos y otros temas más que creo que es saludable que la población conozca y no lo escuche solo en una comisión, sino lo escuche en el Pleno del Congreso. Y ojo, con todo esto no quiere decir que uno respalde el vandalismo ni la violencia de ningún lado, ¿no? Las personas que han hecho actos vandálicos, bloquean carreteras, queman instituciones, que las detengan, las identifiquen y las juzguen como tiene que ser. Pero la violencia pues no debe venir de ningún lado. Todos esos temas se hubieran podido controlar si hubiéramos hecho un real trabajo de inteligencia desde el sector defensa y desde el sector interior. Se lo venía pidiendo hace tiempo los ministros, hicieron oídos sordos, ahora están las consecuencias. Muchísimas gracias, como siempre. Diego Bazán, congresista de Avanza País, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de la República. Vamos rápidamente a una pausa porque me matan y venimos para conversar con la congresista Kelly Portalatino, de Perú Libre y exministra de Salud además.